Chicas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante de las ciencias sociales. Primero que todo, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Today is Thursday. Repeat. Thursday. Very good. What is the month? Excellent. The month is March. And what is the day? Very good. The day is 26. And what is the year? Excellent. The year is 2020 or 2020. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y esta vez las vamos a hacer por las puertas del misterio. Muy bien, vamos a seleccionar una de las puertas del misterio. Voy a escoger la número 1 y dice así: ¿cuántos grupos indígenas crees que habitan en el territorio colombiano? Entonces, ¿cuántos grupos indígenas habitan en el territorio colombiano? Muy bien, pausamos el video y respondemos en los comentarios. Muy bien, vamos con nuestra segunda puerta del misterio y voy a escoger la número 3. Y dice, ¿qué es diversidad étnica? ¿Qué entienden ustedes por diversidad étnica? Muy bien, pausamos el videito, respondemos y vamos con la última pregunta. Dice así: nombra dos grupos indígenas en Colombia. Entonces vamos a nombrar dos grupos indígenas de Colombia. Muy bien, recordemos que en la clase pasada estábamos hablando acerca de los grupos humanos, de cómo a partir de ese proceso de colonización fue que se dio un cruce entre razas y dieron origen a nuevas etnias en el territorio colombiano. Entonces habíamos hablado de los mestizos, de los mulatos y de los afrocolombianos, por ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad étnica en Colombia. Muy bien, el objetivo de la clase de hoy es identificar y apreciar la diversidad étnica en el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar conociendo qué es diversidad étnica. ¿Qué significa eso? Primero empezamos con la palabra diversidad. Y la palabra diversidad, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, la palabra diversidad significa variedad. ¿Qué significa la palabra étnica? Muy bien, la palabra étnica viene de la palabra etnia, que significa grupo de personas que comparten una raza, ¿listo? Y unas características sociales. Y en Colombia, obviamente, que es dentro del territorio colombiano. Entonces, así definido, la diversidad étnica en Colombia son aquellos grupos de personas que tienen unas condiciones y unas prácticas sociales que lo distinguen dentro de la sociedad. Entonces, para explicarlo más detenidamente, un grupo étnico en Colombia es un conjunto de personas que tienen unas características que los identifican o los hacen únicos de los demás. Entonces, eso es un grupo étnico en Colombia. Muy bien, de los cuales tenemos los raizales, los mestizos, los indígenas y los pueblos romanos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar hablando de los raizales. Resulta que los raizales son un grupo afrocaribeño que tiene descendencia de Inglaterra. Resulta que cuando, así como se vino la colonización española para todo el territorio colombiano, asimismo los ingleses colonizaron San Andrés, ¿sí? El archipiélago de San Andrés, que es un conjunto de islas, ¿cierto? Entonces ellos colonizaron y trajeron asimismo un grupo de africanos como esclavos. Resulta que la mezcla entre esos africanos, esos ingleses y los nativos, es decir, los indígenas que habitaban en ese territorio de San Andrés, dieron como origen a los raizales como los conocemos actualmente. ¿Qué los hace a ellos únicos como tal? Los hace únicos esa descendencia que ellos tienen angloafricana, y lo segundo es que ellos tienen un idioma que se llama inglés creole, que es una mezcla entre el inglés, el español y el africano. Entonces, ese inglés creole es una deformación del inglés británico. Un ejemplo, en inglés británico usted saluda, "How are you?" Y en ese inglés creole es como, "How are you?" ¿Sí? Entonces hay una deformación, pero se tienen en cuenta esos mismos aspectos como tal de esa tribu.
Muy mal. ¿Listo? Dentro de los raizales encontramos, y les voy a mostrar una imagen aquí, de esos raizales, y la tenemos por acá. Entonces aquí tenemos una imagen de esos raizales. Bien, chicos, entonces aquí tenemos nuestro primer grupo étnico en Colombia. Listo, vamos a continuar. Resulta que el segundo grupo étnico que encontramos en el territorio colombiano son los mestizos, y de ellos ya habíamos hablado, que son ese grupo de razas que nacieron entre el cruce de dos o más razas, como fue el caso de los criollos, los mestizos y los mulatos. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que fue ese proceso de colonización, ¿sí?, que dio como origen a este proceso de mestizaje. Listo, chicos, entonces ya tenemos dos grupos, los raizales y los mestizos. Muy bien, chicas, dentro del grupo de los indígenas tenemos a los guayú, los embera, los ticuna y los guambianos. Listo, los guayús viven en la región del Caribe actualmente, específicamente en La Guajira. Este grupo indígena son seminómadas. ¿Qué quiere decir seminómada? Se desplazan como tal dentro del territorio, pero no realizan grandes desplazamientos, es decir, pequeños desplazamientos solamente en el territorio de La Guajira. ¿Listo? No salen de allí. La lengua que ellos utilizan es la lengua arawak. Resulta que la lengua arawak es una lengua que viene del pasado de los ancestros indígenas, y todavía los guayús utilizan esta lengua. Y como la actividad económica que desarrollan ellos es el pastoreo. El pastoreo como tal es la disposición adecuada del pasto para hacer que animales bovinos como la vaca consuman ese pasto y les genere a ellos leche o en su defecto carne. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos una imagen de esta comunidad llamada Guayú. ¿Listo? Ahorita vamos con la comunidad embera. La comunidad embera habita sobre el Pacífico colombiano, específicamente en la región de Córdoba. Y lo que realizan ellos como tal son ceremonias religiosas en donde rinden culto como tal a sus dioses. Resulta que dentro de su sistema de organización política de ellos, como tal, el cacique no se llama cacique, sino que se llama Jaibaná. Entonces, ese es el líder de toda la tribu embera. Y por lo general cultivan plátano y maíz. Entonces, yo a continuación les voy a mostrar una imagen de esta tribu embera. ¿Listo? Bien. Por otra parte tenemos a los indígenas llamados ticuna. Estos indígenas viven en la región del Amazonas y como tal son sedentarios, es decir, se establecieron o se asentaron sobre toda la región del Amazonas y habitan de allí, es decir, no realizan desplazamiento. Como tal, el cacique, que era el máximo líder anteriormente en algunas tribus indígenas, y asimismo como en los emberas es el Jaibaná, de igual forma, el máximo líder de esta tribu es el curaca, que representa como tal el poder dentro de esta organización política de los ticunas. Las actividades económicas que realizan ellos como tal es la caza de animales salvajes, la pesca y algunas artesanías. Entonces, aquí tenemos una imagen de este grupo indígena como tal. Listo, y vamos con nuestro cuarto y último grupo indígena, que es el grupo indígena de los guambianos. Ellos habitan sobre la región andina, región donde se encuentra el departamento del Quindío. Muy bien, específicamente en el Cauca. Ellos tienen una independencia de su terreno, es decir, cada terreno les pertenece y ellos construyen casas muy parecidas a las de nosotros. Muy bien,
El sistema de gobierno como tal, ellos tienen un gobernador y su actividad económica está basada en el maíz, el trigo y la cebolla. Muy bien, entonces aquí tenemos una imagen de esa tribu indígena Rwanda. ¿Listo? Y por último tenemos los pueblos rom, que estos pueblos significan pueblos romaníes, que comúnmente conocemos como los gitanos. Entonces, estos gitanos son grupos seminómadas, es decir, se desplazan por algunos lugares del territorio colombiano. Como tal, su idioma es el romaní y tienen origen hindú, es decir, tienen su descendencia directamente desde la India. Y dentro de las actividades que ellos comúnmente realizan es la herrería, el comercio y las ventas ambulantes. Como tal, ellos realizan algunos bailes gitanos en donde muestran un poco acerca de su cultura y su tradición. Entonces aquí tenemos una imagen de esas comunidades rom. Listo, chicas. Entonces aquí tenemos ya establecida la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Entonces vamos a continuar con la segunda explicación.